¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Noticiero Judicial. Como siempre, comenzamos con los titulares. Ministro Sergio Muñoz asumirá como coordinador nacional sobre causas de derechos humanos. Presidenta electa de la Asociación Internacional de Juezas analiza la situación de la mujer y justicia. Firman convenio para agilizar y modernizar la comunicación entre el Senado y el Poder Judicial. Comenzamos con la revisión de las noticias. Este viernes, el presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, asumirá el cargo de Coordinador Nacional de Causas sobre Derechos Humanos. El puesto era ocupado por el ministro Hugo Dolmetsch, quien deja como legado un proyecto de archivo histórico sobre el Tratado de la Corte Suprema en relación a los derechos humanos. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, anunció el cambio en el cargo de Coordinador Nacional de Causas sobre Derechos Humanos luego de la vacante que dejara el ministro Hugo Dolmetsch, quien deja como legado el establecimiento de una unidad de apoyo con funcionarios especializados y la coordinación presencial de ministros de Derechos Humanos. Agradeciéndole y aplaudiendo el desempeño que había tenido el ministro, se procedió a designar a un nuevo coordinador de las causas de derechos humanos, que en este caso la asume el ministro, no el presidente Sergio Muñoz, nuevamente, en lo que se refiere a todos estos procesos que se están investigando un periodo de nuestra historia por los ministros en visita extraordinaria que están en todo el país. El traspaso del cargo se realizará durante la segunda jornada de trabajo nacional de derechos humanos a la que están convocados todos los ministros en visita del país. El ministro Dolmetsch, que presentó su renuncia al Pleno de la Corte Suprema, comentó que es una consecuencia natural el recambio de labores de los magistrados y agradeció el apoyo que recibió durante su cargo. Además, presentó un proyecto que se está ejecutando. Esta demora en ejecutar esto o en perfeccionar este cambio se debió también a una insinuación que yo le manifesté al presidente, que me gustaría dejar funcionando la base de datos históricos que tanto hemos hablado y que fue el acuerdo que ustedes deben recordarse en agosto del año pasado cuando hicimos la reunión. Allí se acordó aquello porque yo pienso, y todos nosotros pensamos, que no sé, de aquí a 40 años más la sociedad nos va a pedir cuenta qué es lo que nosotros hemos hecho. El catastro informático tiene un plazo de 2 años para su ejecución y tiene como finalidad que la ciudadanía pueda acceder a la información y así restablecer la memoria histórica sobre lo que han hecho los tribunales en relación a los derechos humanos. En un segundo aspecto, el presidente del máximo tribunal dio a conocer que entre el 25 y 26 de este mes se realizará la jornada de reflexión y análisis sobre la reforma del Código Procesal Civil. Va a ser una instancia en que vamos a poder dialogar respecto de los distintos aspectos que comprende la reforma, las acciones que hay que desarrollar en materia de estructura del sistema o nueva orgánica y las salidas alternativas que tiene también contemplado el sistema y que es necesario emitir algún parecer en este sentido. Aunque anteriormente se habían realizado 2 informes previos sobre la reforma al Código Procesal Civil, los ministros del máximo tribunal requieren actualizar la información y debatir sobre el proyecto que se está discutiendo en el Parlamento. La conferencia Género y Justicia fue el seminario que dio inicio a las actividades académicas de la Asociación Nacional de Magistradas, MACHI, que se creó este año. A la ceremonia inaugural de este encuentro asistieron el presidente de la Corte Suprema y los ministros de Justicia y del CERNAM. La Asociación de Magistradas de Chile realizó su primera conferencia sobre género y justicia. En la ceremonia de apertura estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, la ministra del CERNAM, Claudia Pascual, y la presidenta electa de la Asociación Internacional de Juezas, Susana Medina. En la inauguración, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, comentó que hay una representación femenina del 60% en estamentos del escalafón primario del Poder Judicial y un 25% de integración en la Corte Suprema. Sin embargo, considera que hay que avanzar en temáticas de género.
es administrar justicia con enfoque de género. Esto es eliminar de nuestra conciencia todos los estereotipos que tenemos de prejuzgamiento para las miradas, de alguna manera, que nos deben guiar en la administración de justicia. Y aquí sí creo que estamos más al debe que al haber en nuestro Poder Judicial. El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y la ministra del CERNAM, Claudia Pascual, declararon que el gobierno tiene como misión avanzar y abordar las temáticas de género. Desde la perspectiva del Ministerio de Justicia, nosotros trabajaremos y apoyaremos en todo aquello que sea posible en este desarrollo y en esta capacidad de unificar y de trabajar en un cambio de fondo en la sociedad. Uno de los grandes fenómenos, uno de los grandes objetivos que tiene esta agenda de género no es otra que poder lograr y avanzar y cooperar en generar una transformación cultural de país que nos permita tener una igualdad y equidad de género. El seminario Género y Justicia se realizó en el Instituto de Estudios Judiciales y los temas que se abordaron fueron cuotas de género, tráfico de personas y fundamentos de la licitud del aborto consentido. La clase magistral estuvo a cargo de Susana Medina, presidenta electa de la International Association of Women Judges y vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Argentina, quien expuso sobre el concepto de sextortion. La presidenta de la Asociación de Magistradas, María Francisca Zapata, recalcó la importancia de tener estos encuentros académicos para la coyuntura del país. Queremos que los procesos sociales y políticos en nuestro país, justamente las mujeres puedan tomar también la primera fila, las más altas magistraturas, los espacios de poder, porque es lo que corresponde en una sociedad en que las mujeres somos la mitad de la población. Las organizadoras buscaron en este encuentro problematizar la inclusión femenina en instituciones de poder y abordar temáticas que afectan a las mujeres como el tráfico de personas y el aborto. Ciudadanos peruanos, bolivianos, colombianos, lituanos, chinos, vietnamitas y hasta una mujer oriunda de Madagascar recibieron el año 2013 la residencia definitiva en Chile. ¿Cuáles son los pasos a seguir para acceder a esta autorización? Es la pregunta ciudadana de esta semana. ¿Cómo puedo tener la residencia chilena? Los extranjeros que visitan Chile habitualmente pueden permanecer por un máximo de 90 días en nuestro país en calidad de turista. Sin embargo, si los planes de estadía son mayores, los extranjeros deben solicitar residencia, trámite que puede ser más recurrente de lo que uno piensa. Solo el año 2013 se recibieron un total de 158.128 solicitudes de residencia. Existen 5 tipos. Residencia temporal sujeta a contrato, que es un permiso que autoriza a un extranjero a trabajar exclusivamente con el empleador con quien suscribe el acuerdo laboral. Residencia temporal, que se otorga a un extranjero que acredite tener vínculos familiares directos, intereses en el país o cuya residencia se considere útil o ventajosa. Residencia de estudiante, que habilita a un extranjero a estudiar en los establecimientos de enseñanza del Estado o reconocidos por él. Residencia por refugio y asilo político. Y finalmente, la residencia definitiva. Esta debe solicitarse 30 días después de la fecha de emisión del certificado que acredite el término de la visa oficial anterior. Todas las solicitudes se realizan en el Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial que corresponde al domicilio del solicitante. Si es rechazada esta solicitud, se puede interponer un recurso de reconsideración en la misma extranjería dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la resolución de rechazo. Esto se puede hacer solo una vez. De igual forma, quien accede a la residencia también puede perderla en caso de ausentarse del país por más de un año ininterrumpido sin informar, tener una condena por crimen o simple delito, mentir en la solicitud de permiso y por incumplimiento de las obligaciones tributarias. Una clase magistral para inaugurar el primer Congreso Justicia y Género realizó la recién electa presidenta de la Asociación Internacional de Juezas, Susana Medina de Rizo. La abogada y también vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en Argentina puso sobre la mesa temas importantes para la mujer y la justicia en Latinoamérica.
Susana Medina de Rizo es abogada, vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, Argentina, y recientemente electa presidenta de la Asociación Internacional de Juezas. Vino a Chile para participar con una clase magistral en la primera conferencia Género y Justicia que organizó la Asociación Nacional de Magistradas Chilenas, MACHI. Quiero agradecerle su buena voluntad y su tiempo por conversar con el Noticiero Judicial. Muchas gracias. No, por favor, es un gusto. Usted realizó una clase magistral, como decíamos, de este seminario, de este congreso, con un tema de género que llamó sextortion. Por favor, me gustaría se puede ahondar en este fenómeno porque no es un término muy escuchado en el discurso, en la discusión normal. Bueno, justamente de eso se trata, de hacer visible un problema que hace muchos años, cientos de años diría yo, que viene sucediendo, que es cuando una persona que está ocupando un lugar de poder requiere de otra, que generalmente es una mujer y una mujer joven o una niña, un favor sexual a cambio de darle o de denegarle alguna cuestión relativa a su trabajo, por ejemplo. Muchos conocemos lo que ha sucedido, por ejemplo, desde el profesor a la alumna, desde el jefe a la empleada, desde un funcionario a alguna mujer que ha trabajado cerca, cuando le pide un favor sexual a cambio de hacer o dejar de hacer algo. Eso, que no tenía nombre hasta este momento, se llama, a partir de un programa que hizo la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, sextortion. Tiene dos componentes, un componente sexual y un componente de corrupción. Es decir, la moneda de cambio no es el dinero, es el sexo. Esto me imagino que debe significar un cambio legal porque está dentro del rango del acoso quizá en algunas legislaciones. No, justamente. ¿No? En los años 70, 80, cuando se comienza a hablar de acoso sexual, es decir, se le pone nombre a una conducta, es ahí cuando se opera la gran transformación en las relaciones laborales y en la legislación de cada uno de los países. Lo que pretendemos con este programa justamente es eso también, ponerle nombre, nombrarlo, hacerlo visible, concientizar a la sociedad, sensibilizar a los operadores de la justicia para que sepan de qué estamos hablando. Y cada uno verá en sus países si hay alguna, dentro de la legislación civil, penal, laboral, alguna herramienta que le permita abordar esta temática. Y si no la hay, promover la transformación, justamente, presentar iniciativas legislativas en ese sentido. Lo decíamos al comienzo de esta entrevista, usted es presidenta electa de la Asociación Internacional de Mujeres, de Juezas, para el periodo que comprende entre el año 2016 y 2018. ¿Cuáles son sus principales líneas de trabajo que quiere ejecutar durante estos 2 años? Bueno, voy a presentar el plan estratégico, así se llama, 2016-2018, en mayo del 2015. Pero la línea argumental va a ser favorecer el acceso a la justicia de las personas más vulnerables. Y cuando digo las personas más vulnerables, estoy hablando de las mujeres más pobres, de las que menos tienen, de las que sufren, de las que muchas veces no saben leer ni escribir y que van a los tribunales y no saben ni siquiera qué puerta tocar, a quién acudir para resolver su problema. Así que creo que esa va a ser la línea argumental de mi plan estratégico, favorecer el acceso a justicia en todo el mundo, con todos los sistemas legales, con todas las culturas, con todas las religiones. El nombre del seminario que usted participó es Justicia y Género. Quiero ahondar esta pregunta que usted me habló en temas generales, es sobre si existen los poderes judiciales, al menos de este continente, una buena relación, un buen respeto por el género dentro de los poderes. Bueno, se ha operado en los últimos 20 años, le diría yo, y a raíz del trabajo profundo y concienzudo que vino realizando justamente la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, se ha operado un cambio. Bien sabemos que los poderes judiciales de todo el continente americano son conservadores. Sí, y masculinos además. Si hay un poder conservador en los estados democráticos, justamente el poder judicial. Pero yo soy optimista, ha cambiado mucho y ha cambiado para bien. Fíjese, en Argentina, a partir de la incorporación en el año 2004 de las doctoras Elena Hayton y Carmen Argibay, se transformó prácticamente la jurisprudencia en materia de género. La doctora Hayton vino y creó la Oficina de Violencia Doméstica, que trabaja los 365 días
las 24 horas con equipos interdisciplinarios que son cerca de 70 personas para atender a las mujeres víctimas de violencia de género. Es única en su tipo en el mundo entero, es decir, es una oficina que trabaja para el público. Mientras tanto, la doctora Carmen Argibay creó la Oficina de la Mujer para introducir la perspectiva de género en el Poder Judicial, es decir, para cambiar los paradigmas, los estereotipos que tenemos los mismos operadores judiciales, que no son otros que los de la sociedad. Sí, claro. ¿Cuáles son los problemas, a su juicio, que existen los poderes judiciales para la inclusión? Por lo menos acá en Chile se está discutiendo una ley de cuotas para el Parlamento. No sé si ronda la idea de ley de cuotas incluso para los poderes judiciales. No sé cómo podría mejorar el sistema. Hay una gran discusión sobre si tiene que haber ley de cupo o no. En Argentina se dio. Yo creo que todo suma. En algún momento es de esperar que no tengamos la necesidad de crear cupos, pero para eso se necesita un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Las mujeres y los hombres somos diferentes en sexo, pero iguales en derechos y dignidad. Entonces no veo por qué tengamos que hacer diferencias si necesitamos cupo acá, cupo allá, dentro de los poderes. Tendría que ser un proceso natural y creo que eso se va a dar. En 20 años, como le dije, se creó, es decir, la mujer tuvo mayor participación en los poderes judiciales, en la conducción de los poderes judiciales. De hecho, una de las ministras que también participó de la primera conferencia de la asociación, cuando se formó la asociación en el año 1991, fue la doctora Zarela Villanueva. Actualmente Zarela es presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica después de 200 años de liderazgo masculino. Sí. Y ella llegó, y bueno, en todo el mundo se ha dado también ese liderazgo. Han llegado magistradas a ocupar puestos de decisión, puestos de poder, y yo creo que en pocos años más vamos a estar en situación de igualdad. Sí, esta es una discusión de América, pero su asociación es mundial, es global. ¿Cómo se da en otros continentes esta situación? Bueno, el problema se agrava, por ejemplo, en los países africanos. En África, acabamos de estar en la conferencia bienal de Arusha, Tanzania, participamos con colegas de Uganda, de Nigeria, donde justamente en ese momento en que estábamos reunidas se produce el secuestro de esas niñas, 200 niñas de una escuela. La asociación se pronunció e instó a los organismos internacionales a intervenir, mandamos cartas a todo el mundo. En esos países de Asia y de África todavía falta por trabajar, falta mucho por hacer. Quiero reiterar una frase que usted dijo cuando fue nombrada como autoridad de Entre Ríos. Usted dijo que la nueva justicia implica también una concepción ética diferente de lo que se conocía hasta ahora como el liderazgo. Me gustaría que si pudiéramos ahondar un poco en este concepto de la concepción ética diferente. Bueno, se trata de formar una nueva conciencia judicial, una justicia superadora de la que hemos tenido hasta el momento, una justicia que tenga un rostro más humano, una justicia que pero que tenga en cuenta la parte académica, que es fundamental, pero que no se olvide de que frente a ella hay un ser humano, un ser de carne y hueso, un ser que necesita que se le resuelvan sus problemas de la mejor forma y lo antes posible. Entonces, de eso se trata, de una nueva concepción de lo que significa el servicio de justicia. Siempre digo que los jueces ejercemos una cuota importante de poder. Entonces, somos doblemente responsables, por nosotros mismos y por los demás. Y cuando digo los demás, digo los excluidos del sistema, los que quedaron en el camino y que no tuvieron la suerte que hemos tenido nosotros de llegar a los puestos de poder que estamos ocupando. Entonces tenemos esa doble responsabilidad, por nosotros y por ellos. Usted habla del cambio en el liderazgo, pero ¿cómo se grafica, cree usted, en los poderes judiciales hacia abajo? Son instituciones muy jerárquicas, pero ¿cree que esta concepción y esta discusión también está dentro de la planta funcionaria, por ejemplo, que son los que tienen un contacto mucho más directo con los usuarios en todo el mundo? Por supuesto. Nuestra asociación siempre, desde que se creó, fue una asociación democrática e inclusiva, lo cual quiere decir que somos juezas,
con distintas competencias funcionales, no con distintas jerarquías. Nosotras no somos ni superiores ni inferiores, somos diferentes en la función que tenemos que prestar, que no es un privilegio, es un servicio. Por último, dentro de los proyectos que usted materializó en este discurso, ¿cierto?, que llegó del papel a la práctica, está el denominado La justicia va a los barrios. Si nos puede contar, por favor, en qué consistió y cuál es el balance que usted realiza. Bueno, son 3 los programas de acceso a justicia que tiene el Superior Tribunal de Entre Ríos. Cuando yo era jueza de instrucción, que lo fui durante 13 años, había citado a una mujer por un tema de violencia, cuando todavía de violencia no se hablaba, le estoy hablando hace 25 años atrás. Y el hecho me había causado tal conmoción que yo la citaba a la mujer para que me diera más detalles. Y la mujer no venía. Entonces decido ir yo a buscarla. Y llego hasta un lugar, salgo del centro donde me movía hasta ese momento, del centro cívico, y llego hasta la zona de los Bañados en Paraná. Y allá llego a un bendito le decimos a 2 techitos, chocita, llego a un bendito y yo iba acalorada, era el pleno mes de enero del año 2000, entonces le digo a la señora, pero señora, ¿por qué no viene? La estoy citando. Y entonces la mujer, después de escuchar mi queja, me dice, ¿sabe por qué, doctora? Porque no tengo ropa para subir a los tribunales. Subir a los tribunales significaba no solo subir geográficamente, sino no se sentía digna de llegar hasta el Palacio de Justicia. La figura y las palabras de esa mujer me acompañaron mucho tiempo, hasta que decido hacer este programa que se llama La justicia va a los barrios. Y ya imbuida de todo lo que significaba la Asociación de Mujeres Jueces, ¿no?, de los derechos humanos, de la promoción y derechos humanos de los más débiles. Así que bueno, se hizo ese programa y saqué mi despacho al barrio, es decir, me fui con todos los empleados, con las máquinas de escribir, porque en ese momento no teníamos computadora, teníamos las Lexicon 80 que escribíamos con papel carbónico y la gomita para borrar, así que llevé todo eso al barrio y lo sacábamos una vez por mes. ¿Usted sesionaba en el barrio? Sesionaba en el barrio y tomaba declaración y venían a hacer las denuncias. Entonces, una vez que llegué al Superior Tribunal, le propuse a mis colegas del Superior Tribunal replicarlo, pero ya como una política de Estado. Y mis colegas aceptaron y es hoy una política de Estado del Poder Judicial de Entre Ríos. Ese es un programa, el otro programa es Oficina Rural Móvil, que es similar, pero es una camioneta que se traslada a la zona rural, al campo, porque muchas veces la mujer que tiene 5 o 6 hijos no puede ir a la ruta a hacer dedo para que la lleven hasta la ciudad más cercana a hacer la denuncia. Entonces, bueno, va el juez al campo. Y el otro se llama Oficina Flotante e Itinerante, que recorre, es una lancha del Poder Judicial que recorre todas las islas, sobre todo del sur, del delta entrerriano. Porque hay mucha gente que vive en las islas y que para trasladarse, por ejemplo, a Gualeguaychú, que era el centro cívico más cercano, tenía 4 horas de lancha y tenía que pagar el combustible de esa lancha, lo cual no es barato. Entonces directamente no iban, estaban alejados de la mano de la justicia. ¿Y cómo se ha manifestado esto, por ejemplo, en el respeto por los tribunales, en la mejora de la percepción, por ejemplo? ¿Han comprobado un mejor resultado en cuanto a la acción de la justicia? La gente tiene más confianza. El servicio prestado tiene una mayor credibilidad, ha llegado de una manera llana, sencilla, sin tanto protocolo, y la gente lo ha sabido valorar. Tenemos experiencias muy buenas. Me acuerdo una vez una señora que dijo, esto me viene como anillo al dedo, y ahí quedó ese servicio que llegaba hasta el barrio donde ella estaba y no podía trasladarse al centro. Le resultó muy conveniente, le resolvió rápidamente la cuestión y bueno, y a partir de eso, este año va a comenzar en el mes de agosto nuevamente y ya hemos sumado otros operadores, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que había mucha gente indocumentada. Entonces, ahora llevamos el registro civil para que dé los certificados de nacimiento y los documentos. Del Ministerio de Justicia, por los planes
los planes que hay a nivel nacional, madre, cabeza de hogar, los planes por los hijos. Entonces, ya el Poder Judicial se ha transformado en un poder verdaderamente aglutinador de otras políticas públicas, porque creo que es la única forma de trabajar. El Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado de Derecho, de la República, de la democracia, y como juezas que tenemos profundas e inclaudicables convicciones democráticas, no podemos menos que hacer esto. Susana Medina de Rizo, ella es vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Argentina, y presidenta electa de la Asociación Internacional de Jueces. Conversó con Noticiero Judicial. Le quiero dar las gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, muy amable. Ubicado en el centro de la comuna, el primer juzgado de letras de Iquique resuelve las causas en primera instancia de los asuntos que no son derivados a los tribunales de garantía familiar o laboral. Conozcamos más sobre su rol y quienes lo componen, de la mano de la nota que prepararon los mismos funcionarios. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Compatsky del Arce, soy titular del primer juzgado de letras de Iquique desde agosto de 2008. Mis funciones principales, de acuerdo a la Constitución y las leyes, son conocer, juzgar las causas civiles y criminales que tengo bajo competencia de este juzgado y hacer ejecutar los juzgados. Nuestra infraestructura es bastante cómodo, contamos con 8 funcionarios. Esta es la sala de atención de público, donde el usuario se conecta en forma directa con las funcionarias de atención de público que tienen vastos conocimientos en atención. Yo me llamo Jocelyn Narváez Márquez y soy la oficial de sala subrogante. Bueno, acá nosotros atendemos al público y les brindamos un buen servicio para la agilidad de sus causas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jessica Manchano Rivera y estoy cumpliendo la función de oficial de sala. Muy buenas tardes, mi nombre es María José Carreño Méndez, yo soy oficial cuarto titular y mi función acá es hacer proyectos de resoluciones en causas civiles. Hola, buenas. Mi nombre es Camilo Araya Marqués, soy oficial cuarto a contrata del primer juzgado. Soy Liliana González, soy abogado y oficial cuarto titular del juzgado. Lo que se hace acá en el tribunal básicamente es realizar proyectos de resoluciones para dar respuesta a los usuarios de diversas peticiones. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Valenzuela, soy oficial tercero suplente del primer juzgado de letras de Iquique. Mi función básicamente es proveer las soluciones a las presentaciones de los usuarios. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Galindo Marroquín, soy oficial cuarto titular y veo providencias civiles y también estoy a cargo de la parte criminal del sistema antiguo. Buenas tardes, mi nombre es Ana Pereira Aguilera, yo me desempeño acá como oficial primero suplente, en este momento como secretaria subrogante del tribunal. Mi función principal es ser ministro de fe de este tribunal. Entre los funcionarios que componen la Corte Suprema hay relatores. Un total de 8 son los abogados nombrados por el presidente de la República para cumplir esta función en nuestro país. Para saber más de sus funciones, la siguiente es la cápsula educativa que nos va a revelar la función de los relatores. Los relatores son abogados nombrados en este cargo por el presidente de la República previa propuesta de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. Entre sus funciones se cuentan dar cuenta diaria de las solicitudes urgentes que se presenten,
poner en conocimiento de las partes o de sus abogados el nombre de las personas que integran el tribunal, revisar los expedientes que se le entreguen y certificar que se encuentren en estado de relación. En caso de ser necesario, poner a la vista los documentos, cuadernos separados y expedientes no acompañados y realizar trámites procesales previos a la vista de la causa, informando de ello al presidente de la Corte. Hacer la relación de procesos. Anotar el día de la vista de cada causa los nombres de los jueces que concurrieron a ella. Cotejar con los procesos los informes en derecho y anotar bajo su firma la conformidad o disconformidad entre el mérito de estos y los hechos expuestos en aquellos. Antes de la relación, dar cuenta a la Corte de todo vicio u omisión en los procesos y de abusos. Relatar de manera que la Corte quede totalmente instruida del asunto actual sometido a su conocimiento. Finalmente, tienen expresa prohibición legal de revelar las sentencias y acuerdos del tribunal antes de estar firmados y publicados. Un convenio entre el Poder Judicial y el Senado fue firmado por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y la presidenta del Senado, la senadora Isabel Allende. La iniciativa tiene como finalidad mejorar y modernizar la comunicación entre ambos poderes. Un acuerdo entre el Senado y el Poder Judicial se selló esta semana con el fin de facilitar la comunicación entre ambos poderes. Es por esto que el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y la presidenta del Senado, Isabel Allende, firmaron un convenio que establece que los requerimientos de información se realizarán por medios digitales. Anteriormente, los envíos oficiales de requerimientos e informes de proyecto de ley, invitaciones y otras comunicaciones se hacían mediante la vía tradicional en papel. Ahora se realizarán mediante correo electrónico. En la conversación que tuvieron las autoridades, el presidente de la Corte Suprema comentó que el convenio mejorará el trabajo y la comunicación entre ambas instituciones. Asimismo, la titular del Senado destacó la labor del ministro Sergio Muñoz de acercar el Poder Judicial a la ciudadanía. Me parece que el objetivo que se ha propuesto como presidente de la Corte Suprema de acercar más la justicia a la gente, de que se sientan más escuchadas, de acortar los trámites, los plazos de tramitación, también es algo que la ciudadanía va a valorar muchísimo. El Poder Judicial y el Senado decidieron que después de 4 meses del acuerdo suscrito, más las modificaciones técnicas, el convenio será efectivo y la comunicación será electrónica. Una encuesta de levantamiento de inclusión laboral en el Estado de Chile, realizada por el Senadis, se aplicará en el Poder Judicial con el fin de recabar información sobre los funcionarios con capacidades diferentes que trabajan en este poder del Estado. El Poder Judicial también se ha sumado a la propuesta del Servicio Nacional de la Discapacidad Senadis para la aplicación de la encuesta del levantamiento de inclusión laboral en el Estado de Chile. En una primera instancia, el sondeo se aplicó a instituciones gubernamentales. Sin embargo, este año pretende realizarse en todos los organismos del Estado. La encuesta será confidencial y enviada por correo electrónico a los funcionarios, quienes podrán contestarla online. Esta tiene como finalidad indagar en la cantidad de personas con discapacidad que trabajan en el Poder Judicial y en qué condiciones. Creemos que este poder, el Poder Judicial, puede entregar información relevante. El Estado de Chile tiene una deuda pendiente con las personas en situación de discapacidad, en el ámbito educacional, en el ámbito laboral. Por tanto, primero, relevar información. Segundo, establecer políticas acordes en torno a garantizar el pleno goce de derechos. La finalidad de este instrumento es contar con datos estadísticos para orientar e impulsar políticas públicas en pro de la inclusión laboral de las personas con discapacidad e instalar y fortalecer la discapacidad como una variable significativa en la política de los recursos humanos del sector público. Sería la primera vez que nosotros tenemos una medición de este tipo en el Poder Judicial respecto a los discapacitados dentro del grupo de los funcionarios. Y por lo tanto para nosotros es un instrumento muy innovador que nos va a permitir por primera vez, como les digo, determinar cuántos son, qué tipo de discapacidad y a partir de eso cómo trabajar. La encuesta Lile está lista para ser aplicada en el Poder Judicial y así poder recabar la información sobre la situación de los trabajadores discapacitados y así generar acciones de inversión o capacitación para mejorar su situación laboral. Y a continuación los queremos invitar a revisar cuáles fueron las principales noticias y fallos surgidos esta semana desde el Poder Judicial.
La Seremi de Desarrollo Social de Valparaíso aprobó la recomendación técnica en el proyecto de construcción del moderno Centro de Justicia en Viña del Mar, señalando la viabilidad de la propuesta. El proyecto contempla una construcción de un inmueble de más de 9.000 metros cuadrados que albergaría al juzgado de familia y al primero, segundo y tercer juzgado civil de la ciudad Jardín. Esta construcción forma parte de la modernización y acceso a la justicia más directo, un proyecto de trabajo en conjunto entre el gobierno y el Poder Judicial. La Cámara de Diputados aprobó la eliminación del feriado judicial, solo quedando pendiente la promulgación y publicación en el Diario Oficial para que sea ley. Esta modificación responde al aumento en la demanda por servicios judiciales, los que en el año 2012 llegaron a más de 3 millones de ingresos, cifra ampliamente superior al 1.600.000 ingresos registrados en el año 2002. Una iniciativa que contó con el total respaldo del presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz. El próximo viernes 25 y sábado 26, la Corte Suprema realizará sus jornadas Conversatorio de la Corte Suprema, que se centrarán en el estudio sobre la reforma procesal civil. El objetivo del encuentro será conocer las nuevas miradas académicas, debatir y adoptar definiciones estratégicas frente a la tramitación que se realiza en el Parlamento. Durante las jornadas, organizadas por la Dirección de Estudios, Análisis y Estadística de la Corte Suprema, los ministros escucharán las exposiciones de los académicos Raúl Tabolari Oliveros y Alejandro Romero Seguel. Además, el Pleno analizará y debatirá temas como ejecución, actos judiciales no contenciosos, tramitación electrónica, sistemas alternativos de solución de controversias, recursos procesales, entre otros puntos. Una indemnización de 40 millones de pesos deberá pagar CONAF por el accidente en el que perdió la vida Gustavo Lepín Ramírez en el Cerro Ñelol, en Temuco, el año 2009. La Corte Suprema ratificó el fallo e indicó que CONAF es responsable del accidente por la negligencia inexcusable en la adecuada mantención del parque, descuido que provocó la caída del joven de 19 años. La indemnización deberá ser pagada a la esposa e hijo de la víctima. Y así ponemos fin a estos 30 minutos de noticias en Noticiero Judicial. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos e invitarlos a que día a día nos sigan en las diferentes plataformas web del Poder Judicial. Que estén muy bien.